Buenas tardes con todos y bienvenidos a la capacitación número 3 sobre electricidad básica. En esta capacitación cubriremos el tema de los medidores. Vamos a ver qué son, cuál es su clasificación y cuáles son sus componentes. Hay varios tipos de medidores de factores eléctricos, pero en esta charla nos vamos a enfocar principalmente en los que se utilizan para medir el consumo eléctrico de las viviendas o inmuebles en general. De igual manera se explicará los tipos de medidores que existen y se dará una explicación sobre ellos. Bueno, es importante tener claro que un medidor se considera como los métodos, dispositivos y cálculos utilizados para medir cantidades eléctricas. La medición de cantidades eléctricas puede hacerse al medir parámetros eléctricos de un sistema, usando transductores, propiedades físicas como la temperatura, presión, flujo, fuerza y muchas otras pueden convertirse en señales eléctricas que pueden ser convenientemente registradas y medidas. Se denominan instrumentos de mediciones eléctricas a todos los dispositivos que se utilizan para medir las magnitudes eléctricas y asegurar así el buen funcionamiento de las instalaciones y máquinas eléctricas. La mayoría son aparatos portátiles de mano y se utilizan para el montaje. También hay otros instrumentos que son conversores de medida y otros que ayudan a la medición, el análisis y la revisión. La obtención de datos cobra cada vez más importancia en el ámbito industrial, profesional y privado. Se demanda sobre todo instrumentos de medida prácticos que operen de un modo rápido y preciso que ofrezcan resultados durante la medición. Existen muchos tipos de instrumentos diferentes, siendo los más destacados los amperímetros, voltímetros, ohómetros, multímetros y osciloscopios. A continuación voy a explicar sobre los más destacados de ellos y empezaremos con el medidor de vatio hora. Esto, de hecho, es un dispositivo de medición que puede evaluar y registrar la energía eléctrica que pasa por un circuito en un tiempo determinado. Al implementar el medidor de vatios hora, podemos saber cuánta energía eléctrica utiliza un consumidor o una resistencia, o un dispositivo eléctrico o una empresa. Las empresas de servicios eléctricos instalan estos medidores en el lugar de su consumidor para evaluar el uso eléctrico con el fin de facturar. La lectura se toma en cada periodo de facturación. Generalmente la unidad de facturación que se utiliza es el kilovatio hora. Esto es igual al uso total de energía eléctrica por un consumidor de 1 kilovatio durante un periodo de 1 hora. Esto también es igual a 3.600.000 joules, que es una unidad de energía. El medidor de vatios hora se refiere a menudo como medidor de energía, medidor eléctrico o medidor de electricidad. Principalmente, el medidor de vatios hora se compone de un pequeño motor y un contador. El motor funcionará al desviar la fracción exacta de la corriente que fluye en el circuito a medir. La velocidad de marcha o giro de este motor es directamente proporcional a la cantidad de flujo de corriente a través del circuito. Por lo tanto, cada revolución del rotor es análoga a la cantidad dada de flujo de corriente en el circuito. Se agrega un contador al rotor para agregar y se muestrea el uso de energía eléctrica del número total de revoluciones del rotor. Mi compañero va a entrar más en detalle sobre los componentes de este tipo de medidor. El siguiente medidor que analizaremos es el galvanómetro. Estos son aparatos que se emplean para indicar el paso de corriente eléctrica por un circuito y para la medida precisa de su intensidad. Suelen estar basados en los efectos magnéticos o térmicos causados por el paso de la corriente. En un galvanómetro de imán móvil, la aguja indicadora está asociada a un imán que se encuentra situado en el interior de una bobina por la que circula la corriente que tratamos de medir y que crea un campo magnético que, dependiendo del sentido de la misma, produce una atracción o repulsión del imán proporcional a la intensidad de dicha corriente. En el caso de los galvanómetros térmicos, lo que se pone de manifiesto es el alargamiento producido al calentarse por el efecto Joule. El siguiente dispositivo que veremos es el amperímetro, específicamente el amperímetro de pinza. Un amperímetro es un instrumento que sirve para medir la intensidad de corriente que está circulando por un circuito eléctrico. En su diseño original, los amperímetros están constituidos, en esencia, por un galvanómetro cuya escala ha sido graduada en amperios, que es la medida de la corriente. En la actualidad, los amperímetros utilizan un conversor analógico digital para la medida de la caída de tensión
sobre un resistor por el que circula la corriente a medir. La lectura del conversor es leída por un microprocesador que realiza los cálculos para presentar en un display numérico el valor de la corriente circulante. Para efectuar la medida de la intensidad de la corriente circulante, el amperímetro ha de colocarse en serie, para que sea atravesado por dicha corriente. Se debe tener especial cuidado al utilizar un amperímetro analógico cuando se realiza una medición de corriente. Por el borde donde indica la magnitud a medir, en este caso en amperios o en miliamperios, deberá estar conectado en la parte del circuito donde ingresa la corriente que se desea medir. En el borde común, deberá estar conectado en la parte restante del circuito que se interrumpió para realizar la medición de la corriente. En caso contrario, al realizar la medición de esta forma, la aguja deflexionará en sentido opuesto al establecido por el instrumento, provocando la posible rotura de la aguja. Esto lleva a que el amperímetro debe poseer una resistencia interna lo más pequeña posible, a fin de que no produzca una caída de tensión apreciable. Para ello, en el caso de instrumentos basados en los efectos electromagnéticos de la corriente eléctrica, están dotados de bobinas de hilo grueso con pocas espiras. El siguiente instrumento que vamos a explicar es el medidor de voltios o voltímetro. Un voltímetro es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial o voltaje entre dos puntos de un circuito eléctrico cerrado pero a la vez abierto en los polos. Los voltímetros se clasifican por su funcionamiento mecánico, siendo en todos los casos el mismo instrumento. Hay varios tipos de voltímetro, por ejemplo tenemos voltímetros electromecánicos, que en esencia están constituidos por un galvanómetro cuya escala ha sido graduada en voltios. Existen modelos que separan las corrientes continua y alterna de la señal, pudiendo medirla independientemente. También tenemos voltímetros electrónicos que añaden un amplificador para proporcionar mayor impedancia de entrada y mayor sensibilidad. Voltímetros vectoriales que utilizan señales de microondas y además del módulo de la tensión dan una indicación de su fase. Son bastante útiles para voltajes en corriente alterna. Y los más comúnmente utilizados son los voltímetros digitales, que dan una indicación numérica de la tensión, normalmente una pantalla tipo LCD. Suelen tener prestaciones adicionales como memoria, detección de valor pico, verdadero valor eficaz o voltaje RMS, y selección automática de rango y otras funcionalidades. Para efectuar la medida de la diferencia potencial, el voltímetro debe colocarse en paralelo, esto es, en derivación sobre los puntos entre los que se trata de efectuar la medida. Para ello, en el caso de instrumentos basados en los efectos electromagnéticos de la corriente eléctrica, están dotados de bobinas de hilo muy finas pero con muchas espiras, contrario a los amperímetros, con lo que con poca intensidad de corriente a través del aparato se puede conseguir la fuerza necesaria para el desplazamiento de la aguja indicadora. El siguiente medidor a analizar es un osciloscopio. Se denomina osciloscopio a un instrumento de medición electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Este permite visualizar fenómenos transitorios así como formas de onda en circuitos eléctricos y electrónicos, y mediante su análisis se puede diagnosticar con facilidad cuáles son los problemas del funcionamiento de un determinado circuito. Es uno de los instrumentos de medida y verificación eléctrica más versátiles que existen y se utiliza en una gran cantidad de aplicaciones técnicas. Un osciloscopio puede medir un gran número de fenómenos, si va provisto del transductor adecuado. El osciloscopio presenta los valores de las señales eléctricas en forma de puntos clave en una pantalla, en la que normalmente el eje X o horizontal representa tiempos y el eje Y o vertical representa tensiones. La imagen así obtenida se denomina un oscilograma. Suele incluirse otra entrada que llamamos el eje Z, que controla la luminosidad del haz, permitiendo resaltar o apagar algunos segmentos de la traza. El funcionamiento del osciloscopio está basado en la posibilidad de desviar un haz de electrones por medio de la creación de campos eléctricos y magnéticos. Las dimensiones de la pantalla de un osciloscopio están actualmente normalizadas en la mayoría de los instrumentos a 10 centímetros en el eje horizontal, o sea en el eje X, y 8 centímetros en el eje vertical Y. El osciloscopio se fabrica bajo muchas formas distintas, no solo en cuanto al aspecto puramente físico, sino en cuanto a sus características internas, y por tanto a sus prestaciones y posibilidades de aplicaciones de las mismas. Hay dos tipos de osciloscopios,
los analógicos y los digitales. Los analógicos trabajan con variables continuas, mientras que los digitales lo hacen con variables discretas. Ambos tipos tienen sus ventajas e inconvenientes. Los analógicos son preferibles cuando es prioritario visualizar variaciones rápidas de la señal de entrada en tiempo real, mientras que los digitales se utilizan cuando se desea visualizar y estudiar eventos no repetitivos, como tensiones que se producen aleatoriamente. El último instrumento que vamos a explicar es un regulador de voltaje. Los reguladores de voltaje son básicamente dispositivos que mantienen un registro del voltaje y al mismo tiempo utilizan un transformador para controlar la energía que llega a través de este. En todo el mundo se verán típicamente como grandes dispositivos similares a latas, ubicados en postes y subestaciones de energía. Muchas veces son confundidos por transformadores, a pesar de que incluyen transformadores. Estos dispositivos tienen bobinas giratorias. Pueden aumentar la inductancia en una línea o reducirla. Un panel de control permite a los trabajadores de la empresa de servicios públicos especificar un rango en el que operará el regulador. Estos dispositivos funcionan ya que las cargas de potencia cambiantes provocan cambios en el voltaje, también en la forma de onda de corriente alterna. Si hay un pico repentino, como la caída de un rayo, hay otros dispositivos que trabajan más rápido. Los reguladores de voltaje más nuevos tienen computadoras que envían datos a la sede central. Estos son parte de lo que llamamos actualmente la red inteligente. Los reguladores de voltaje más antiguos tenían un medidor con una aguja. Esta marcaba el voltaje más alto que había pasado. Bueno, eso es todo en cuanto a la clasificación de medidores, y a continuación mi compañero explicará sobre los componentes de estos. Muchas gracias. Mi nombre es Félix Rosales. Continuando con la presentación de mi compañero, a continuación analizaremos algunas de las características generales para la conexión de un medidor de vatio-hora. Tenemos que el módulo de medición contendrá una base monofásica o trifásica clase 20. Esta característica significa de que en función del tipo de medidor que se utilice, ya sea monofásico, comúnmente encontrado en las instalaciones residenciales, o trifásico en las instalaciones industriales, la cantidad de corriente que permitirá ese módulo medir a través de él será de 20 amperios. Es una medida muy común en el uso de estos tipos de medidores. Si bien es cierto, hay otras medidas que permiten un mayor paso de corriente a través de estos medidores. Además, van a tener una bornera de prueba, de tal forma de que se puede realizar una medición de energía de forma indirecta. Y esto para cualquier revisión de la empresa, comúnmente de la empresa que registra estos valores. Además, tenemos características constructivas. Es común ver todo lo que son los medidores de vatio-hora en sitios visibles en cada una de nuestras casas, y podemos darnos cuenta de que en términos de las características constructivas, muchos de ellos tienen unos valores similares, y es que se rigen ante una misma normativa. Por ejemplo, el módulo debería ser construido de policarbonato o en plancha metálica de 1.5 milímetros de espesor. Y debería estar protegido a su vez con pintura anticorrosiva y pintado al oro. Esto para garantizar su buen funcionamiento y además de prevenir que se averíe o vaya deteriorándose el medidor debido a las condiciones del sector donde esté puesto, ¿no? Además, tenemos las medidas de construcción del módulo como tal. Vemos en la sección derecha de la presentación un módulo, el socket de un módulo, y tenemos que este socket debería ser construido de 70 centímetros por 40 por 25. Y además, que llevará dos elementos para la colocación de sellos de seguridad. Sellos de seguridad que lo deberá poner la empresa proveedora de energía eléctrica. Ahora, nosotros tenemos idea de distintos tipos de medidores. Tenemos idea de
el medidor vatio hora, que es muy importante que lo entendamos y comprendamos para qué sirve, pero vamos a entrar en las partes de este tipo de medidor y además vamos a desarrollar una breve explicación de cómo funciona. Estas son las partes más significativas de un medidor de vatio hora: piñones o engranajes que nos van a servir para en gran parte registrar el consumo de energía eléctrica, las bobinas de tensión y de corriente que sirven como mecanismo eléctrico para este mismo propósito, un tornillo sin fin que ya vamos a analizar un poquito más a fondo, y es la unión entre el mecanismo eléctrico realizado por las bobinas de tensión y corriente y el mecanismo mecánico, se podría decir, y la parte mecánica del medidor para realizar el registro de la energía eléctrica. Tenemos también las horneras de conexión, donde irán conectadas la energía como tal. El disco es una de las partes más visibles del medidor de vatio hora. Todos nos hemos podido dar cuenta en algún momento de un medidor que tiene un disco rotando. A ese disco se refiere una suspensión magnética para el disco, para evitar fricción con cualquier otra parte mecánica del medidor, y un imán permanente que va muy de la mano con el mecanismo eléctrico formado por estas bobinas de tensión y de corriente. Y a continuación tenemos una imagen didáctica para analizar un poco el funcionamiento de este tipo de medidor. Y vamos a partir desde los terminales de conexión. Estos son los terminales de conexión. Como vemos, el primer terminal de conexión vendría a ser el cable de fase proveniente de nuestra empresa eléctrica. Ese cable de fase va al circuito de medición del medidor de vatio hora y retorna esa misma fase con un nombre que aquí se le ha denominado fase carga. Esta fase carga sería la fase útil que va directamente a nuestra caja de breque, por ejemplo. En esta sección tenemos el neutro de red, que nuevamente es el neutro proveniente de la empresa eléctrica y realiza el mismo camino. Este neutro de red entra, se podría decir así, al medidor de vatio hora, y a su vez hay otro terminal de neutro de carga que va a ser el útil en las conexiones dentro de nuestra residencia. Por supuesto, en algún punto se tendrá que medir esta fase de red para poder analizar cuál es el consumo del usuario. Y esto es lo que se hace con las bobinas de corriente y las bobinas de voltaje. Aquí tenemos la bobina de tensión y aquí tenemos la bobina de corriente. Entre la bobina de tensión y la bobina de corriente, con ayuda del imán permanente que habíamos analizado, se forma una rotación del disco que comúnmente nosotros lo vemos en los medidores de vatio hora. Este disco está normado para girar a cierta velocidad, dependiendo muchas veces de los fabricantes. A su vez, conforme el disco gira, este tornillo sin fin también gira, y este tornillo sin fin va a ser la unión entre el circuito eléctrico para la detección del consumo, y que va a ser un registro mecánico del consumo. Conforme el tornillo gire, dependiendo de la velocidad del disco, se tendrá que utilizar diferentes tipos de engranajes que permitan contabilizar el consumo de 1 kilovatio hora de la forma normada por la empresa eléctrica en este caso, si es en Guayaquil, o la compañía de distribución eléctrica en cualquier ciudad. Y la suspensión magnética está muy relacionada con el disco, y esto ayuda a que el imán permanente, la bobina de corriente y la bobina de tensión actúen de forma correcta sobre el disco ante desniveles durante la instalación del medidor. Es por esto que una de las normativas de la instalación de este medidor es que siempre esté en una posición vertical, y una posición vertical muy equilibrada,
para evitar cualquier roce, cualquier desgaste de las partes movibles o cualquier falsa medición que se quiera intentar hacer mediante malas instalaciones. Y a continuación tenemos un medidor ya real, desarmado, para identificar algunas de las partes que nosotros hemos analizado. Por ejemplo, en la parte inferior nosotros tenemos las 4 horneras, que son los puntos de conexión. Podríamos decir que el primero era el fase de la red que nosotros teníamos, la fase de la red, luego teníamos la fase de la carga, luego teníamos el neutro de la red y después el neutro de la carga. También podemos al fondo distinguir en este tono cobre brillante las bobinas que vendrían a formar parte del circuito eléctrico del medidor. Tenemos el disco. Este que tenemos aquí vendrían a ser la suspensión magnética que sirve para ajustar a qué nivel se encuentra el disco, y de igual forma aquí hay otros tornillos que sirven para ajustar el imán permanente del mecanismo eléctrico. Finalmente aquí también tenemos el tornillo sin fin, que junto al grupo de engranajes que está encapsulado en esta sección plateada, haría mover el contador. En específico, la marca de este medidor se desconoce, pero si bien es cierto, cada una de las marcas en sus especificaciones deberían dar la rotación de este disco, la velocidad de rotación de este disco, para en cualquier caso que se necesite modificar o conocer de parte de la empresa distribuidora de energía eléctrica. Y esto siempre para evitar que se produzcan o malas mediciones, falsas mediciones, o que el usuario intente provocar estas falsas mediciones. Y esto sería todo por la capacitación de hoy. Agradecemos muchísimo su atención y esperamos que amablemente respondan el formulario que se encuentra en la descripción del video para ayudarnos con los temas tratados y los puntos que han sido de su mayor comprensión. Muchísimas gracias.